Charla que me pidieron sobre infecciones de piel y tejido blando. Traté de orientarla un poco al manejo ambulatorio, algunas cositas de pacientes que requieran hospitalización, principalmente manejos no tan complejos, y cómo diagnosticar y orientarse en el diagnóstico de alguna infección de piel y tejido blando un poco más compleja. Vamos a revisar principalmente el capítulo de epidermitis primaria, pero vamos a dejar afuera todas las lesiones, obviamente las lesiones chancriformes, que son principalmente infecciones que se pueden ver en otro tipo de capítulos. Ahora, para entender bien las infecciones de piel y tejido blando, hay que acordarse siempre de la anatomía, de los compartimientos de la piel. La piel está bien compartimentalizada y esto permite tener diagnóstico anatómico en relación al sitio de infección, y la otra gracia de esto es que nos permite de cierta forma también tener un acercamiento a la etiología o al organismo etiológico que nos está provocando el problema. Así que uno puede ir desde más superficial a profundo, desde el impétigo, cuando ya hay compromiso de la dermis, la erisipela, compromiso de la dermis más el tejido o la grasa subcutánea, uno habla de celulitis, y compromiso más profundo, ya con compromiso de la fascia o los músculos, en la fascitis necrotizante. Ahí vamos a revisar además los agentes etiológicos de cada uno de estos y recordar siempre las foliculitis, que son dependientes completamente del folículo piloso y que son principalmente infecciones por Staphylo aureus. Acordarse que de las infecciones de piel y partes blandas, la mayoría de las infecciones están causadas por Cocacia gram positiva. Vamos a tener principalmente en la gran mayoría de los casos Staphylococcus aureus y Streptococcus etamolítico del grupo A. Streptococcus etamolítico grupo A siempre una invasión secundaria de la piel y participa en impétigo, en erisipela, en celulitis, y además de eso tiene un compromiso que ahí lo vamos a revisar cómo se ve en la clínica, que es la linfangitis, y el Staphylo aureus meticilino sensible, principalmente en impétigo, foliculitis, celulitis y furunculosis. Hay otras bacterias y microorganismos que pueden participar en infecciones de piel y partes blandas, y las vamos a revisar principalmente en celulitis, y cuando tenemos que sospecharla porque tienen algunas características o algunos datos de la anamnesis o del tipo de trabajo que la persona desarrolla, que pueden ayudarnos con un diagnóstico más preciso. Dejé fuera el Staphylo aureus meticilino resistente comunitario, que en Chile no es tan frecuente, pero que puede estar presente en pacientes que regresan de viajes, por ejemplo. Es más frecuente en Estados Unidos, más frecuente en Brasil, que pueden tener algunas causas de resistencia de terapias que usamos habitualmente para tratar celulitis, y que podrían darnos algún problema, y ahí vamos a tener que tener alguna sospecha en relación a eso. Vamos a partir por el impétigo. Es una infección común, bastante frecuente de ver, contagiosa, y siempre es una infección superficial. 80-90% de los casos de impétigo están causados por Staphylo aureus. Inicialmente vamos a ver vesículas, y siempre va a haber esta evolución luego a unas costras. Y estas costras tienen una característica, que son costras mielicéricas, se ven costras de color amarillo, y que nos van a dar el detalle diagnóstico para acercarnos a la etiología. Son mucho más frecuentes en niños, es más poco probable verlo en adultos, pero también se pueden ver. Hay niños que pueden tener, en general, posterior a un trauma menor en la cara o en alguna otra zona, pero generalmente pueden ser más frecuentes en la cara, y pueden ser tan frecuentes como 1 o 2% anual, ¿ya? La mayoría de las veces, casi siempre, digamos, solo da síntomas locales, y es lo más habitual es que sea autolimitada, pero a veces puede durar meses.
Existen algunas formas un poco más de impético que el impético buloso, que es por un Staphylococcus por un fago específico, que es más difícil de ver, y el ectima, que es un impético que se profundiza hacia la epidermis, que se puede ver en extremidades inferiores, pero que ya es causado por Streptopiosis. Estos son el tipo de lesiones que se ven. Inicialmente pueden ser vesiculares y después aparecen estas costras mielicéricas. Estas costras tienen que darnos el detalle diagnóstico de lo que está pasando. Como ven, puede ser generalmente asociado a traumas menores, muchas veces pequeñas lesiones que pueden hacer los niños y que se sobreinfectan por Staphylococcus. El tratamiento en general es bien simple. Aquí hay también otras fotos de estas lesiones. El tratamiento principal es con una limpieza local. Hay que hacer un buen aseo plano, retirar todas estas costras hasta que desaparezcan. Si no retiramos las costras, la infección puede ser persistente y en general es un procedimiento que no es muy doloroso para el paciente. La mayoría de las veces con un buen aseo local el paciente puede estar ya curado, o a veces vamos a tener que usar o se podría usar algún ungüento antibiótico, principalmente mucilina local, que a veces es más caro, no es tan fácil de encontrar. Y ya en pacientes que tienen forma severa o extensa, a veces podríamos llegar a usar antibióticos, pero lo habitual es no usarlo, a lo mejor en inmunosuprimido, en forma severa o más extensa, y podemos usar algún antibiótico que tenga actividad contra Staphylococcus aureus, principalmente cloxacilina o cefadroxilo por 5 a 7 días, no más que eso. Yendo hacia infecciones más profundas, tenemos la celulitis y la erisipela, que son principalmente infecciones de la piel por entrada de bacterias por quiebre de la barrera cutánea. Hay alguna diferencia clínica y diferencia epidemiológica entre la celulitis y la erisipela. La celulitis generalmente se ve más en adultos de mediana edad y ancianos. La erisipela es más frecuente ver en niños y en ancianos. La incidencia es bastante similar, alrededor de 200 casos por 100.000 pacientes año, y se van a acompañar de los clásicos síntomas de inflamación o signos de inflamación, como eritema, edema y dolor. Y lo interesante es que es siempre en ausencia de un foco supurativo. Es poco probable o poco habitual ver compromiso o pus en algunas de estas lesiones. La mayoría de las veces, como son infecciones un poco más sistémicas, se pueden asociar a fiebre y leucocitosis, y también pueden estar acompañados por linfangitis, principalmente la erisipela. Dentro de los factores predisponentes, lejos lo más habitual es una infección cutánea preexistente, por ejemplo como la tiña pedis, que también vamos a tener que, posterior al diagnóstico y al tratamiento, tratarla. También pueden ser producciones linfáticas en pacientes que tienen safenectomía o linfadenectomías previas, pacientes con edema, con insuficiencia venosa, pacientes con eczema o inflamación por radiación, o principalmente interrupción de barreras cutáneas, ya que pueden ser heridas penetrantes, uso de droga endovenosa, que es un poco habitual de ver en Chile, pero también se puede ver, y el intértrico, que es de las lesiones más frecuentes. Yendo primero a revisar la erisipela, como decía, un celulitis superficial de la piel, en general llega hasta la dermis sin comprometer el tejido subcutáneo. Muchas veces se asocia a compromiso linfático frecuente, así que vamos a poder ver los caminos linfáticos inflamados, las lesiones frecuentes de ver en erisipela, y la mayoría de las veces la etiología es principalmente estreptocócica. A diferencia del impético, por ejemplo, que el estáfilo era principalmente la bacteria que más participaba, en este caso es el Streptopiógenes. Es más frecuente en niños, adulto mayor. El 20% de los casos puede haber compromiso de la cara, donde podemos ver este signo de la mariposa, este compromiso de la cara que pasa sobre el dorso de la nariz.
Y en las orejas también puede haber compromiso y se ve a veces inflamado y con un eritema importante porque no hay tejido subcutáneo profundo. Se asocia, como le decíamos, compromiso de estado general y fiebre. Son pacientes que se sienten mal, pueden tener fiebre, a veces puede haber una progresión rápida. Como decíamos, hay que buscar y vamos a poder encontrar el compromiso linfático. Y una de las características clásicas de la erisipela es que tiene bordes netos. Si nosotros pasamos la mano por sobre la lesión, vamos a encontrar un borde que nos define y nos diferencia completamente la piel sana de la piel comprometida. Y la zona sana sin dolor, y al pasar el dedo vamos a encontrar este reborde donde encontramos la lesión que es dolorosa. Se acompaña además de piel de naranja, que es una cosa clásica, y lo habitual es que cuando los tratemos, las lesiones se empiezan a descamar, generalmente 3 a 10 días después. Así que es un signo de que la lesión va mejorando o que el tratamiento ha sido efectivo. La leucocitosis es común, si hiciéramos exámenes encontraríamos leucocitosis en la mayoría de los pacientes, y es muy poco habitual que se asocie a bacteremia, así que la verdad es que en la mayoría de las veces no hacemos el ejercicio diagnóstico de tomar hemocultivo, salvo en algunas ocasiones especiales. Estas son las características de la linfangitis. Tenemos la lesión y el camino que sigue el linfático hacia los ganglios hacia la enopatía. El tratamiento de la erisipela muchas veces lo podemos hacer en forma ambulatoria, salvo que el paciente presente un cuadro severo o que haya limitaciones para un manejo adecuado ambulatorio o que existan otras comorbilidades que nos obliguen a hospitalizarlo. En los casos leves como la etiología estreptocócica, en general van a tener buena respuesta a amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, o amoxiclavulánico. En pacientes alérgicos podríamos usar clindamicina, es difícil de encontrar, tiene alto efecto adverso, y además de eso podemos tener resistencia hasta un 10% de streptobiógenes en la comunidad. Así que una buena opción es el cefadroxilo, 500 miligramos cada 12 horas, si es que el paciente, o podríamos llegar a usar dosis un poco más alta en el caso que el paciente no tenga historia de alergia a las cefalosporinas de primera. Si el paciente requiere hospitalización o tenemos que tratarlo en forma endovenosa, si hay manifestaciones sistémicas, cuadros severos, hay limitaciones para el manejo ambulatorio o hay comorbilidades que nos obliguen a hospitalizarlo, una opción es usar penicilina sódica, 2 millones de unidades cada 6 horas endovenosa, o cefazolina, 1 o 2 gramos cada 8 horas, y evaluar pasoterapia oral en el momento en que el cuadro vaya mejorando. Como les contaba, siempre manejar los factores de riesgo. Si el paciente tiene intértrigo, tratarlo. Si hay edema, manejar el edema, buscar la causa del edema y ver si la podemos resolver. Y si hay insuficiencia venosa, etc. Sí, seguimos progresando con el compromiso hacia profundo. La celulitis, a diferencia de la erisipela que llega solo hasta la dermis, es una infección que compromete además el tejido subcutáneo, así que por lo tanto una infección más profunda. Se ve también en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, como diabetes, pacientes VIH también podemos ver, y también en mordedura. A diferencia de la erisipela, desde el punto de vista diagnóstico y de etiológico tenemos varias formas de celulitis, que ahí los vamos a revisar, que todas pueden tener una etiología un poco distinta. La verdad es que el diagnóstico de la celulitis y la erisipela son diagnósticos clínicos, ¿ya? Pero si tuviéramos que hospitalizar al paciente o tuviéramos acceso a exámenes de laboratorio, podemos encontrar en el hemograma leucocitosis, aumento un poco de la VHS, aumento de la PCR, aunque no nos vamos a basar en esto para hacer el diagnóstico. Al igual que en las erisipelas, la positividad de los hemocultivos es bastante poco, y vamos a usar estrategias diagnósticas de hemocultivo o aspiración por aguja o biopsias por punción solo en pacientes que tengan alguna comorbilidad muy importante en que tengamos que tener un diagnóstico etiológico específico, por ejemplo, paciente hospitalizado, paciente inmunocomprometido, pacientes neutropénicos, en que tener exactamente la causa de lo que está pasando va a ser muy importante, pero la mayoría de las veces
no vamos a requerir esto. Así que en pacientes con toxicidad sistémica, comorbilidades o exposiciones especiales, que ahí vamos a ver algunas, como las mordeduras animales o lesiones acuáticas, o las celulitis recurrentes, podríamos hacer un ejercicio diagnóstico. El 80% de las causas microbiológicas de la celulitis son principalmente estreptococo betamolítico, los que tenemos Piógenes, grupo A, grupo B, C, G y F, así que puede haber cualquiera de ellos, y estafilococo aureus, más o menos el 80%. Pero hay algunas causas de celulitis, de algunos de, de tema diagnóstico, donde vamos a tener que sospechar otras causas. Por ejemplo, mordeduras animales. Mordeduras de perro, mordeduras de gato en general, pueden haber compromiso por Pasteurella multocida o Capnocitofaga, por lo tanto vamos a tener, si tenemos posibilidad de hacer cultivo, buscarlo, sospecharlo y tratarlo también frente a la sospecha. Si hay lesiones en ambiente acuático, ya sean aguas saladas o aguas dulces, que tienen algunas características un poco distintas, son lesiones que producen un poco más ampollares, pacientes más comprometidos desde el punto de vista sistémico, tenemos aeromonas hidrófilas y vibrio vulnífico, ¿ya? Si hay mionecrosis, puede haber compromiso por alguna especie de Clostridium, Streptococcus galactiae, celulitis en mujeres, la Erythema pilotrix rossopatiae, que es un bacilo gram positivo ocupacional, que lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes veterinarios, en pacientes que hacen algún manejo de animales, principalmente ganado vacuno, o en carniceros, por ejemplo, con celulitis secundaria ocupacionales, podríamos tener que sospechar la presencia de esta bacteria, y en Pseudomonas aeruginosa, principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Una de las características clínicas de la celulitis, y que la diferencia del punto de vista semiológico de la erisipela, es que el borde no es neto. Tenemos un borde que es un poco geográfico, que a veces cuesta dibujarlo, y yo les sugiero hacer siempre este ejercicio con los pacientes que tienen celulitis, siempre dibujar la lesión. Esto tiene dos, nos sirve para varias cosas. Uno, delimitamos muy bien la lesión. Segundo, cuando tratamos a un paciente con celulitis, siempre va a haber un aumento de la lesión en las primeras 24 horas. Es importante decírselo al paciente y que también uno lo sepa para que no se asuste. Así que a veces la lesión puede crecer un poco sobre el dibujo que hicimos, y después nos permite, después de las 24 o 48 horas, nos permite ir viendo que la lesión no progrese. Si la lesión progresa, puede ser principalmente o porque no estamos haciendo un buen diagnóstico desde el punto de vista etiológico, o no estamos usando un antibiótico adecuado, así que nos sirve además para saber qué es lo que está pasando. Como decía, virus ulníficos, puede haber estas lesiones un poco más ampollares, así que, pero la mayoría de las otras celulitis en general son celulitis muy parecidas entre ellas, solo va a cambiar el antecedente semiológico o el antecedente anamnéstico de cómo fue producida la lesión. En este caso, una Pasteurella multocida posterior a una lesión, una mordedura por un perro. Dentro de los diagnósticos diferenciales, que a veces cuesta hacerlo, tenemos mordedura de insecto, vamos a ver una historia de que el paciente vio algo que lo mordió. A veces también puede haber infección secundaria con una celulitis posterior a una mordedura de insecto, así que también hay que acordarse de eso. Son pacientes que no tienen fiebre, leucocitosis, que no tienen tanto síntomas sistémicos. Reacciones fijas medicamentosas, como estas lesiones, pero que son lesiones muy distintas de la celulitis, son lesiones como en Target, que son redondeadas, bien definidas, así que podríamos sospecharla. La gota aguda, que muchas veces, principalmente con el compromiso en la podagra, el paciente va a tener una historia previa, cuadros similares, podemos encontrar tofos también, y la lesión es muy parecida a una celulitis, pero responde muy fácil y rápidamente a solo antiinflamatorios, y no es necesario el uso de antibióticos. También tenemos la tromboflebitis aguda, que a veces también se puede confundir,
pioderma gangrenoso, con una lesión de grasa subcutánea o paniculitis, mucho más difícil de hacer el diagnóstico y a veces nos da bastantes problemas desde el punto de vista del tratamiento y del manejo. Y otras lesiones más raras como el síndrome de Sweet o el Kawasaki, pero que van a tener características semiológicas y características de la historia un poco distintas. ¿Cuál es el tratamiento en general de la celulitis, la erisipela? Importante, elevación del área afectada. Cuando tenemos compromiso de las extremidades inferiores, que es bastante frecuente en la celulitis y en la erisipela, elevación del área afectada va a facilitar harto el drenaje del edema. Muchas veces hay pacientes que además tienen edema por patologías de base, así que nos va a ayudar a hacer un manejo más rápido del cuadro. Si el paciente está en su casa, también lo puede hacer, no es necesario solamente hacerlo en el ambiente hospitalizado. Siempre manejo la enfermedad base, si el paciente tiene intértrico, tratarlo, si el paciente tiene edema, también se puede buscar la causa y tratarla. En celulitis, siempre cobertura para el estreptococo etabolítico grupo A y estafiloaureus antisigno sensible, terapia endovenosa si hay signos de toxicidad sistémica o progresión rápida del eritema, como lo vimos en la erisipela, y en los cuadros leves podemos usar terapia oral. Acordarse siempre lo que les contaba de la celulitis específica, cuando tenemos mordeduras. Las mordeduras humanas en general son mordeduras que tienen una alta tasa de sobreinfección secundaria, principalmente por anaerobios de la boca, por Streptococcus, Streptococcus viridans, también estáfilo. Así que amoxiclavulánico es una muy buena opción para tratar esta celulitis. Mordeduras por perro y por gatos. Tiene una tasa, las mordeduras por perros, que puede ser alrededor de un 25%, y las mordeduras por gato hasta un 50%. Pueden haber infección o infección por pasteurela o por otras bacterias, así que amoxiclavulánico también es una muy buena opción. Y siempre usar ese antibiótico cuando tenemos ese dato. Si hay exposición a agua salada en el sitio de abrasión o ulceración, pensar en Virus vulnificus, que tiene una buena respuesta a oxiciclina. Si hay exposición a agua fresca en el sitio de abrasión, pensar en especies de aeromonas. Y aquí ciprofloxacino es una buena opción también. Y en los pacientes que tienen antecedentes de trabajos como veterinario o como carnicero y tienen una lesión donde podamos sospechar Erysipelotrix gosopatiae, la amoxicilina también es una muy buena opción, y penicilina para paciente hospitalizado. Nosotros hace algunos años tuvimos un paciente con hemocultivos por Erysipelotrix gosopatiae, llegamos a través solamente de la bacteria a preguntarle directamente si manejaba ¿cómo se llama?, animales, y era un paciente que se encargaba de transportar vacas desde Punta Arenas hacia Puerto Montt, así que la pura bacteria nos dio el antecedente de lo que teníamos que preguntar, y el paciente terminó con una endocarditis aórtica por Erysipelotrix. Así que es muy importante saber estas cosas, a pesar de que sean detalles que nos pueden parecer un poco eh, eh, difíciles de retener. Lo último que vamos a revisar es la fascitis necrotizante, principalmente en el contexto de aprender bien a reconocerla, porque es algo que hay que hacer un diagnóstico relativamente rápido. Es una infección del tejido subcutáneo con destrucción de la fascia superficial y la grasa, o sea, son pacientes con infecciones mucho más profundas. Son un porcentaje de ellas polimicrobianas, alrededor de un 10% puede ser solo por estreptococo etamolítico del grupo A, que se asocia a shock tóxico, va a tener algunas características especiales. 80% de los pacientes van a tener una lesión cutánea inicial, pero hay un porcentaje de los pacientes que pueden tener ninguna lesión, hasta un 20%. Y lo que vamos a ver inicialmente es una celulitis, pero en un paciente con muchos signos de toxicidad sistémica, posteriormente descoloración de la piel, y en la palpación, a la diferencia de la celulitis o erisipela, que la palpación uno toca la lesión y la lesión es bastante blanda, uno puede dejar el dedo marcado en la lesión. En este caso, las lesiones son, el tejido subcutáneo es muy duro, no va a tener distinción de planos musculares, y el paciente puede tener una mortalidad hasta un 50-70% si es que hay falla orgánica asociada. En general tenemos dos tipos: la fascitis necrotizante tipo 1, que son polimicrobianas,
del tipo del laboratorio leucocitosis, acidosis metabólica, hiperglicemia, son pacientes bien comprometidos, y la necrotizante tipo 2, que es asociada principalmente a streptopiógenes, que también tenemos este tipo de lesiones. El diagnóstico de la fascitis necrotizante hay que recordar que es un diagnóstico clínico. Es un paciente con una celulitis que tuvo falla de tratamiento antibiótico inicial, o que al examinarlo tiene un tejido subcutáneo duro en la palpación, o un paciente que tiene una toxicidad sistémica con alteración de conciencia muy importante, o las lesiones son bulosas con necrosis de piel con exudado café. O sea, no vemos pus, hay solamente compromiso de los tejidos, ¿ya? Del punto de vista microbiológico, estos son pacientes en que sí hay que hacer un ejercicio diagnóstico etiológico importante a través de Gram del exudado, o cultivo de tejidos profundos, o por punción operatoria. Y desde el punto de vista del diagnóstico, si es que tenemos dudas, le podemos pedir al cirujano, o si tenemos alguna experiencia quirúrgica, hacer una incisión pequeña y explorar. Y si tenemos compromisos profundos, estos son pacientes que requieren cirugía mucho más larga. Lo que vamos a ver son este tipo de lesiones necróticas, que el paciente con una toxicidad sistémica muy importante. Este es un paciente que me tocó ver que hizo una fascitis necrotizante de los párpados y que requirió cirugía muy extensa. Y recordar siempre el síndrome de Fournier, que es el compromiso o la fascitis necrotizante que es más frecuente ver en pacientes diabéticos, obesos, que parte por lesiones perianales o escrotales, y son estas lesiones que dan a la vista la poca viabilidad de ese tejido y que requieren cirugías muy importantes. El tratamiento de la fascitis necrotizante, por lo tanto, son pacientes muy graves que van a requerir tratamiento en UCI, obviamente hospitalizados, pacientes con cuadros muy complejos, y las cirugías tienen que ser precoces, así que apenas tengamos la sospecha diagnóstica, tenemos que trasladar a estos pacientes a un hospital, que los evalúe el cirujano, que le haga una cirugía precoz, que puede ser diagnóstica y además terapéutica, con una derivación agresiva de la fase comprometida y tejido necrótico. Y desde el punto de vista antibiótico, que esto ya algo más, hay varios esquemas: ampicilina sulbactam asociado a clindam o metronidazol, el activo 1, y el activo 2, penicilina G más clindamicina en dosis alta. Podemos usar inmunoglobulina endovenosa, especialmente los que son asociados a estreptococo beta hemolítico grupo A, y a veces también apoyarnos con oxígeno hiperbárico, pero estos ya son manejos más de especialidad. Y